Saludos y bienvenidos a Recursos Humanos con Calle. No olvides buscarnos en todas las plataformas digitales por Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Por favor, busca Recursos Humanos con Calle y dale like. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa y nos interesa a todo Puerto Rico, y es que vamos a estar analizando este chat tan controversial y algunas cosas de cómo son y cómo se comparan entre el sector laboral y público. Así que no te lo pierdas. Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Nuestro invitado de hoy es un exsecretario del Departamento del Trabajo bajo la administración de la señora Sila María Calderón, el licenciado laboral Víctor Rivera Hernández y profesor también de la UPR de Río Piedras. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Jessica. Un placer para mí estar contigo y con la audiencia en este momento. Licenciado, yo... en sin número de ocasiones, incluso esta servidora también tiene muchas dudas, ¿no? Porque vemos en la prensa y el día a día, no solamente el chat, de aquí vamos a partir porque obviamente es lo que está pasando hoy día, pero esto es constante, que vemos cómo ciertas acciones en el ambiente público, diríamos, ¿verdad? En buena calle, le pasan la mano, no vemos consecuencias, no vemos acciones, mientras que cuando los que trabajamos en la empresa privada decimos, wow, ¿cómo es posible que eso ocurra y que nadie haga nada si en la empresa privada, que al final del día son los que estamos sosteniendo este país? Porque hay que aclarar que el gobierno es un negocio que está en quiebra. Sin embargo, la empresa privada, porque está en quiebra, cierra. Pero no, los que están participando, los que están trabajando es porque no están en quiebra, tienen negocios que son exitosos. Entonces, no permiten muchas de las cosas que pasan a nivel público. O sea que eso es parte de por lo que yo quiero comenzar hoy, de poder comparar cómo es posible que, por ejemplo, en el sector privado hay una ley 80, ¿verdad? Que es la ley de despido. Y valga la aclaración que si supone que un patrono despide a una persona y pues no está clasificada bajo los incisos que la ley estipula, pues sería un despido injustificado y eso conlleva una mesada. No obstante, ¿qué pasa en el gobierno o cómo en el sector público tú puedes despedir a un empleado? Que no sea o que sea la ley 80. O sea, usted me puede explicar sobre eso porque yo no lo tengo claro. Yo veo que hay cosas pasan y no despiden a nadie. Bueno, es un poco, tu pregunta es extraordinaria, la contestación es compleja. La contestación sería parte de un curso de lo que yo doy en la universidad, en otras palabras, ¿verdad? El gobierno es otro tipo de institución distinto a lo que es la empresa privada. O sea, la empresa pública y la empresa privada son dos cosas distintas. La empresa pública viene de una estructura, viene de una fisonomía, que se supone que, como yo venía pensando en el camino cuando venía para el programa, la empresa pública se supone que responda a una sola visión, a una sola misión, a unos valores. Toda la empresa pública, la empresa privada no. La empresa privada, cada empresa tiene su visión, cada empresa tiene su misión, cada empresa tiene sus valores compartidos, ¿verdad? Dependiendo de cuál es su estructura y cuál es su fisonomía. Eso es primer lugar. En segundo lugar, la empresa pública también responde al derecho público, a unas garantías que la ley, nos guste o no les guste, le da a la empresa pública también, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo uno puede tradicionalmente trabajar un caso con un empleado en sus medidas disciplinarias, en su disciplina progresiva, no tiene nada que ver con cómo uno trabaja a ese empleado en la empresa privada, ¿verdad? No, estoy segura que no tiene nada que ver. No. Pero eso es lo frustrante. Claro, eso es lo frustrante y eso es lo que el público, yo creo que a veces tiene que escuchar y tiene que conocer, porque la realidad es que en la empresa privada, los que nos levantamos a trabajar y somos los que volvemos, mantenemos muchas de estas otras agencias, nos miden y tenemos esa estructura, pero no nos va mal. Entonces, ¿no crees que sería bueno imitar un poco entonces la empresa privada en el sector público? No creo que la solución es imitar a la empresa privada del sector público. Yo creo que como exsecretario del Trabajo que fui, como jefe de una agencia de 5,000 empleados, yo creo que aún con las diferencias que hay entre lo público y lo privado, hay que mantener un rigor y una disciplina dentro del gobierno que en este momento no existe, que en este momento no está, ¿verdad? Uh-huh. Porque, por ejemplo, está la ley 80 de 1976 en el sector privado para trabajar con todo lo que tiene que ver con los empleados y con sus despidos, si hay despido, con justa causa. En el caso nuestro, mientras ha habido básicamente una ley desde el 76, que es la ley 80 hasta ahora, en el caso de gobierno, ha pasado la misma ley, o sea, la ley correspondiente, la ley 5 del 75,
la ley 184 del 2004, y ahora se aprobó el 4 de febrero de 2017, la ley 8, que es la ley de recursos humanos, ¿verdad? Ha habido 3 leyes, mientras que en la empresa pública ha habido una sola ley. Y ese es un gran problema en el gobierno. Pero exacto, y perdona que lo interrumpa, licenciado, y sí, y yo reitero que hay que imitar en algunas cosas al sector privado, porque precisamente los legisladores de este país legislan muchísimas leyes para el sector privado, pero que cuando tú entonces miras qué pasa con el sector público. Y tengo que señalar, porque también a veces hablamos, y a eso vamos más adelante, sobre los grandes puestos del gobierno. No obstante, en todas las esferas del gobierno, hay empleados donde, y eso lo he escuchado yo, donde dice, bueno, esta silla a mí no me saca nadie, yo soy un empleado de carrera, y en efecto ves alcaldes y ves ciertas agencias de gobierno que no se meten con ese empleado, esa es la idiosincrasia, la cultura lamentablemente de este país. Yo he entrevistado directores de recursos humanos donde me dicen que después de una reestructuración han quedado con 19 empleados para manejar un departamento de recursos humanos con 300 empleados. Eso llora ante los ojos de Dios. Y mucho menos pero también. Pero entonces digo, ni las industrias multinacionales que tienen 2.000 y 3.000 empleados cuentan con esa cantidad de empleados. Entonces, pregunto, ¿pero y qué pasa? ¿Cómo es posible que tú no puedas reestructurar? ¿Cómo es posible que tú tengas que mantener esa cantidad de empleados cuando no hay trabajo para ellos? Lo que pasa es, Jessica, que aquí en el gobierno, cada día, mira, yo me he hecho acompañar de un libro mira lo viejo que está, porque todos los días yo ando con este libro cuando veo esto. Se llama Fulgor y Decadencia de la Administración Pública en Puerto Rico. Agenda de una reforma. Hay que partir que aquí hubo un momento de fulgor en el servicio público. Hay que partir que aquí hubo un momento en que las cosas se hacían distinto a como se hacen ahora. Pero hay que partir que desde la década del 70 para acá ha habido una decadencia en el sector público que nos trae hasta acá. Por eso es que este asunto del chat, tampoco esto es algo que pase, que solamente pasa hoy, que no pasaba antes, ¿verdad? Porque ha habido una decadencia en la estructura pública, porque la estructura pública sufre de un cambio político de cada 4 años. O sea, del 2000 para acá han habido 5 gobernadores del 2000 para acá. Que cada vez que uno viene y hace algo, la administración subsiguiente lo que hace es 4 años destrozar lo que pasa. Pero volvemos, y estamos de todas las esquemas, porque yo he tenido, y estos oídos que están aquí han escuchado, empleados que se sientan a no hacer nada, porque el que está de turno no es de su partido. Eso es robar. Eso es robarme a mí y al pueblo. Y eso es parte de esa alternancia política, pero eso es parte de algo que no tiene que ver sencillamente con la ley, que tiene que ver con otra cosa que se llama supervisión, ¿verdad? Pero es que cuando quieren supervisar, usted me corrige, licenciado, pero yo lo que escucha, si el que quiere supervisar y el que quiere poder poner medidas disciplinarias, la hace. El problema es por qué no lo hacen, qué los detiene, qué pasa, que le da miedo hacer una acción disciplinaria, que el propio empleado te enfrente y te dice, tú no puedes hacer nada, si no te llega mañana una carta de discriminación por cuestión política, que hay obviamente en el gobierno donde más surge ese tipo de discrimen. Entonces no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que el problema de esto es que precisamente el perfil del supervisor que debe estar no es el correcto. Que posiblemente el supervisor que se nombra no se nombra por su mérito, se nombra por el patronazgo político, por el partido político al cual responde. Que precisamente el supervisor que estaba en la otra administración posiblemente es mucho mejor que el que llega. Claro, pero es un mes. Esto es porque tú eres mi amigo, yo te voy a dar un puesto de confianza que realmente no eres el perfil indicado para ese puesto. Por eso es que te insisto en la alternancia política, en los cambios políticos. Y por eso es que hago las comparables entre la empresa privada y la empresa pública, porque en la empresa privada tú no tienes ese problema de alternancia. Tú no tienes ese problema de cambio. No, porque venimos a producir, venimos a trabajar, venimos a precisamente poder decir esa visión que yo tengo, eso tiene que dar un resultado. Ese es el problema del gobierno, que no ve unos resultados ante la prensa que quieren dar, que hicimos, que no decimos, pero eso no es la realidad es que ahí dentro es un revolú. Y no hay pauta direccional, que en la empresa privada la hay. Y no hay planificación estratégica, que en la empresa privada la hay. Y no hay planes de sucesión,
que la empresa privada la hay. Fíjate cómo estamos tocando cosas que tienen que ver, pero no las hay no porque no sea parte, no las hay porque el propio gobierno en su pauta direccional no las trae, y esto, Jessica, nos trae a otro problema. Pero incluso, y yo voy a mencionar este caso que lleva muchísimo tiempo, pero por ejemplo, el alcalde de Guaynabo, bajo obviamente un caso que estuvo de hostigamiento sexual y otras cosas más que ya sabemos, qué difícil fue poder remover en la empresa privada cuando tú estás en este tipo de casos que están delicados, de falta. Mira, mínimo, una suspensión por investigación. Pero qué difícil es aquí poder remover a alguien que tienes la evidencia, que sabes que está sucediendo algo, pero ni tan siquiera el gobernador en aquel caso a lo mejor tiene la potestad de decirle, mira, tienes que removerte de tu... O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? Los impedimentos que la propia ley le coloca a esto. Entonces, hay un impedimento, sí. Es una cuestión, pues entonces sí hay que imitar un poco de cómo lo hacemos en la empresa privada, porque al final del día Puerto Rico es una isla que hay que sacar hacia adelante, que hay que operar. Esto es un negocio que hay que operar, que hay que administrar. Entonces se le olvida que para administrar, pues obviamente estamos las personas, y dentro de las personas pues tenemos que ser obviamente responsables y poner personas en su puesto que puedan hacer el trabajo, y que cuando no lo puedan hacer, removerlo. Mira, yo he estado en ambos sitios, en la empresa privada y en la empresa pública. Yo le he dedicado a todo esto más de la mitad de mi vida, 30 años en todo esto. Y tengo que decirte que algunas veces uno sí quisiera hacer las cosas con la rapidez que se puede hacer en la empresa privada. No simplemente remover a alguien. Jessica, comprar un lápiz. Hay un lugar la en el burocracia gobierno donde comprar un lápiz es donde buscar un lápiz. Hay 4 meses para hacer un proceso de requisición. Punto. Y en la empresa privada tú simplemente vas al lugar, no puedo decir a qué sitio, no voy a promover a nadie, vas al lugar que es y te traes, te buscas lápiz, bolígrafo y resmas de papel. Sin embargo, claro, acá se van a comprar un lápiz y compran el lápiz, la computadora, la calculadora. Sí, claro, eso vamos ahorita. Eso vamos ahorita. Pero como profesor que soy de la administración pública, tengo que decirte que hay un ordenamiento legal, bueno o malo, nos guste o no nos guste, que no provee en el momento para actuar en muchas ocasiones con la rapidez y con la eficiencia, porque hay también un marco legal fundamentado por la jurisprudencia, fundamentado por la ley, que por ejemplo a un empleado que es un empleado de carrera, al ser empleado de carrera tiene un derecho propietario sobre su puesto. Eso no se lo doy yo, eso se lo da el ordenamiento legal. Por eso pues, yo invito a los legisladores que se actualicen, que se autoevalúen, porque hablando de ese mismo tema, licenciado, yo he visto planes de clasificación que no se revisan hace 20 años, hacen 15 años. Y para los que no entienden lo que es un plan de clasificación, básicamente la empresa privada es una descripción de puestos. O sea que tú estás contratando o tú estás requiriendo ciertos puestos que tú no has evaluado hace 15 años. ¿Cómo ocurre eso? Y hay unas que nunca han tenido un plan estratégico. Que se supone que sea la Biblia de cualquier organización, sea pública o sea privada. Pero eso toca otra cosa que es bien importante, que es el arte de gobernar. El arte de gobernar no solamente es para el gobernador, ni es para los alcaldes, es también para los legisladores, es para los secretarios. Y para gobernar hay que conocer. Pero aquí hay un problema, que es un problema que la cosa política ponen a gente que no conoce. Y pinta todo lo público y ponen a gente que no conocen. O sea, no el que hace una mejor campaña, no el mejor candidato, es el mejor incumbente. Claro, y el que realmente le toca ese sombrero. Ese es el problema del país. Ese es el problema de la política. Te digo del país porque estamos analizando a Puerto Rico. Yo acabo de llegar de España. O sea, en España tú tienes un problema de que posiblemente en 2 semanas haya una investidura de un presidente y no hay un presidente para investirlo en este momento, ¿verdad? Por decirte. Así que, pero ese es un problema, y ese es un problema también, por un lado del esquema, pero por otro lado de responsabilidad del que elige. Hay una gente que va a la votación sabiendo que por quien van a votar es un incapaz. Y votan por esa persona. Claro, porque hay otros intereses, como habíamos hablado, y crea la politiquería, ¿no? Entonces, hablando de eso mismo, licenciado, ¿cómo es posible que haya, verdad? Y esto es conocimiento público, no solamente de Puerto Rico, lamentablemente estamos en boca del mundo entero, de un chat bastante controversial donde hay varios participantes. Entonces,
tú renuncias o yo te despido. Sabemos que esas renuncias muchas veces son, más bien tienes que renunciar, ¿no? So, vemos que salen muchas personas, no obstante, yo, que soy el administrador, pues continúo. ¿Quién me disciplina a mí? Pero ¿Quién me regula a mí? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una enajenación. Estamos hablando de una falta de respeto personal y al país. Uh-huh. Estamos hablando también de que este asunto del chat es yo lo veo así, lo tengo que decir, tú me haces la pregunta y yo te la contesto, es un desprecio a quien no piensa como uno. Es un desprecio al país, a sus instituciones, al resto de las personas que piensan como tú, porque allá en el mismo chat hay uno, cogimos de esto a los mismos nuestros. Claro. ¿Okay? Y es un desprecio a todo lo que no se parezca a los que estuvieron involucrados en ese chat, piensan. Entonces, de ahí hay que partir. Segundo, es un asunto de moralidad pública. Porque si yo suspendo y si yo saco de la cúpula gubernamental a las mismas personas que hicieron lo que yo hice, el primero que tengo que salir soy yo. Por eso, y a eso voy, es que yo creo que hay un problema, es a nivel social de los grandes poderes, y me voy a ir un poquito de lo que es el tema o el contexto, pero voy a hablar de la religión. Esto es como cuando tú vas a una iglesia donde el pastor le es infiel a la pastora, a él no lo saca nadie del altar, pero cuando el ferigrés es infiel lo pone en disciplina. Esto es como cuando el cura, y esto hay documentales y películas en los Estados Unidos, comete abuso sexual con los niños, entonces lo que hacen es que lo cambian de iglesia. ¿Verdad? Es un asunto de la impunidad del jerarca. Exactamente. Entonces, es cuando un gobernador es el autor de este circo, por eso se van todos los payasos, pero yo me quedo. Claro. O sea, ¿cómo? Entonces volvemos, ¿cómo a nivel político? Porque independientemente de las barbaridades que pudieron haber escrito, está claro que es durante horas laborables. Sabemos que es un chat que es personal, que no es del trabajo, etcétera. No obstante, como tú me explicas a mí, Puerto Rico ha estado caliente por muchísimas cosas desde antes de entrarle del gobernador y obviamente por todas las cosas que hemos vivido. Aquí hay tanto que hacer. Entonces, ¿cómo es posible que durante tu jornada, donde tú tienes tanto que hacer por un pueblo, tú estés dando chistes, escribiendo tonterías, porque es que son tonterías, entonces niñerías, cosas de nenes pequeños haciendo memes, mientras tú lo que tienes es que levantar un pueblo? O sea, ¿dónde esto en la empresa privada sería? Tú, obviamente tu desempeño es pobre, es bajo, tu ejecución, ¿dónde estás? Y mientras tú tienes que estar haciendo, mira lo que tú estás haciendo. ¿Sabes lo que pasa, Jessica? En mis horas laborables, donde yo pueblo te pago. Mira, Jessica, y aunque fuera de horas laborables, porque estamos hablando de gobierno, vamos a hacerlo, aunque fuera de horas laborables. ¿Sabes lo que pasa? Aquí no hay un entendimiento de lo que es el gobierno. Aquí no hay un entendimiento de lo que es la cosa pública. No hay un entendimiento de para qué está el gobierno. El gobierno está para cubrir unas necesidades. Aquí no hay un pensamiento, ni tan siquiera, tú le preguntas a los políticos, a los gobernantes, de lo que son los servicios esenciales del gobierno. Cuando no hay un entendimiento, cuando tú no entiendes en dónde tú estás, para dónde tú vas, lo que estás haciendo, surge este tipo de cosas. Pero aquí esto va tomado de la mano, holding hands, con otro tipo de cosas. Con las personas que tú como gobernante eliges para acompañarte en la gestión de gobernar. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuánto esas personas están comprometidos? Porque en empresa privada, como en empresa pública, tiene que haber un compromiso de la gente. Tiene que haber una identidad de propósitos de la gente, ¿verdad? Tiene que haber un sentido de pertenencia de la gente. Pero lo menos que tú ves en estas 12 personas es que hay un compromiso con nada. El compromiso es con ellos. No, y no solamente una de las cosas que yo creo que muy poca gente le ha dado ¿verdad? Foro, obviamente porque hay tantas cosas que hablar del chat, pero es donde se ve que un grupo de personas, lo único que está pendiente, que hace el partido opuesto, que hace el candidato, ¿verdad? O las personas que en algún momento estuvieron, no estuvieron, o van a correr por las próximas elecciones, para entonces yo tener todas mis fuerzas y mis energías, en vez de trabajar para Puerto Rico, para hacer que tu campaña no luzca bien, para yo hacer que la mía luzca mejor. Y te olvidaste de gobernar. Te olvidaste de... Pues, ¿cómo hay una ejecución
¿Cómo realmente hay un desempeño productivo de parte de un gobernador cuando es obvio que en su tiempo a eso es lo que está pendiente? Es que no lo puede haber porque no saben lo que es gobernar, se disfuncionó lo que es gobernar. Es más, no se disfuncionó, nunca supieron. Y el país los eligió de esa manera. O sea, de verdad había alguien, tú y yo y otra gente, que entendía que esta era la mejor persona para gobernar. ¿Para qué tenemos un problema adicional? Que cada vez hay menos alternativas. Exactamente. Que en el país de ciegos el tuerto es rey. Y entonces comenzamos, como hay pocas alternativas, uno no hace las distinciones, las diferencias. Uno va y vota como cuando uno va y se cierra los ojos y empieza a darle con un palo a una piñata a ver qué cae. O sea, esa manera de ir a votar, esa manera de la oferta política partidista que tienes, es lo que nos lleva a esto. O sea, aquellos vientos traen estas tempestades. Y entonces, claro que ellos entienden que ver qué hace la oposición es una manera de gobernar, porque eso se llama defensiva, pero nunca hablan de la ofensiva. O sea, se acaba de oír al gobernador diciendo, no ha dicho que no va a renunciar, sino hablando de distintos asuntos del país inconexos que no tienen nada que ver, cuando el centro de todo esto, si es que se va a quedar de verdad, es ver cómo hace una gran introspección personal y de gobernación y de institución. ¿Cómo hace un assessment que se hace en la empresa privada? Correcto. ¿Ah? No, y quiero ir más allá, licenciado. La Constitución de Puerto Rico es para todo el mundo. Claro. Aquí sí va... Privados y públicos. Privados y públicos, ¿verdad que sí? Sabemos que hay ciertas leyes que son para los de la empresa privada, que pues no son para el sector público, pero la Constitución sí. Y una de las cosas que incluso más se cita, ¿verdad?, es la Carta de Derechos del artículo 2, donde dice que la dignidad del ser humano es inviolable y habla que no debe haber discrimen ninguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ideas políticas, religiosas. ¿Y qué es lo que se ve en el chat? Eso mismo. Se ve la inviolabilidad del ser humano y se ve que todas las áreas sospechosas de color, de ideas políticas, de discrimen, incluso por sexo, por identidad de género. O sea, en la empresa privada, algo que llegue a mis manos, y obviamente sabemos, y pues yo lo digo porque esto lo ha dicho todo el mundo, ¿verdad?, de la palabra PUTA y toda la cuestión, yo mínimo te limpio la boca con una suspensión de empleo y sueldo. Mínimo. No nos equivoquemos, yo soy abogado laboral de empresas privadas. Y a mí me llega un caso como ese y en el momento, además de comenzar una investigación inmediatamente, la persona se va con una suspensión hasta que yo termine esa investigación. Pero si esos son los hechos, yo te puedo asegurar que si la investigación está bien hecha, la persona no vuelve a su puesto. Pues, y a eso es que vamos. Como acá, obviamente hemos tenido campañas de bullying, pero entonces es todo lo contrario cuando tú te comunicas realmente en tu diario. Obviamente están todos los discrímenes. Aquí hemos visto discrimen de sexo, hemos visto discrimen político, entre tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Y ese es el mensaje que realmente nosotros queremos llevar. ¿Sabes cómo nos sentimos entonces los de la empresa privada cuando tenemos que andar derechitos, ¿verdad? Tenemos que ir bajo una estructura, unas políticas internas. Entonces, a nivel de política pública, eso no ocurre. Fíjate que no pasa nada, no solamente por el gobernador, no solamente por los que delinquieron. Mira la posición de la legislatura. Que un día es una cosa, un día también es otra, porque ya entonces, tú no sabes. Pues ahí tú tienes también unas diferencias muy grandes que se dan. Yo quisiera ver que incluso los partidos que hoy son oposición, más que llevar un discurso en contra de todo esto que se ha dado, que es lógico que se entiende que puede sonar bien, tengan en sus plataformas para las elecciones del 2020 todo lo que hace falta para que lo que ha ocurrido ahora mismo no ocurra, si ellos pudieran ser partidos incumbentes como tal. Yo te voy a decir algo, no lo traje porque si no hubiera traído una biblioteca, ¿verdad? Yo escribí un libro junto a Víctor García Inocencio y Pedro Toledo sobre corrupción en Puerto Rico. Quizás uno de los libros más comprensivos. Dave Fonseca había escrito un libro, Antonio Quiñones Calderón había escrito otro. Nosotros escribimos este libro sobre corrupción en Puerto Rico.
Este libro fue repartido en las agencias del país. Este libro fue repartido en el 2016 a los 5 candidatos a la gobernación, a todos los candidatos a legisladores. Ahora mismo acaba de terminar un estudio de la Comisión de Derechos Civiles, dándole seguimiento a qué ha pasado con las 214 recomendaciones del libro nuestro, y no ha pasado nada. Entonces, cuando tú no tienes una pauta direccional, cuando tú no tienes una pauta, en ese caso, en contra de lo que es la corrupción, cuando te facilita alguien, la universidad, la academia, algo para que tú lo puedas hacer y tú no lo haces, es porque no quieres. Es porque no deseas, es porque no está en tu DNA, además de la falta de conocimiento, además de la gran politización, además del favoritismo político, del inversionismo político, del clientismo político. Es porque no sale, porque no se da, porque la gente no entiende lo que es gobierno y la responsabilidad que tiene con todo el mundo. Sí, y no solamente, licenciada, yo creo que también es importante mencionar que, exacto, estamos hablando de ciertos comentarios que pueden, y digo, valga la aclaración, cualquier empleado es libre de hacer comentarios, incluso en sus redes. Somos un país, ¿verdad? Demócrata, y todos lo sabemos, y tú puedes hacer tus comentarios, pero siempre hay políticas de redes sociales y hay políticas de eso, y por ejemplo, si estuviésemos en la empresa privada donde no andamos buscándole los chats privados a la gente, pero los chats llegan, que fue el caso de lo que ocurrió aquí. Si eso no hubiese salido, pues nadie se enteraba, pero salió. Claro. Y como salió, hay que actuar. Si ese chat llegase a la oficina, por ejemplo, de recursos humanos, como me ha sucedido, que me llega y ya yo no tengo que hacer la investigación porque está todo escrito. Entonces, ahí vamos a la otra parte, no solamente a la parte de todos los comentarios, donde pues sí se ve que atentan contra personas. Contra todo y todas, ¿no? Adicional, donde sí hay prueba, ¿no?, de que hay corrupción, de que hay ciertas cosas que están sucediendo que no deberían suceder. Entonces, volvemos. ¿Cuán eficientes nosotros somos como país para poder tomar esto de la mano y decir, mira, esto se va a hacer de este modo, pero no quien está cometiendo, que siga obviamente diciendo, no, yo estoy acá y lo voy a hacer como yo. No sé si me entiende. ¿Sabes? Volvemos, tenemos las manos atadas y me parece que obviamente, pues, volvemos, no es justo y deberíamos autoevaluarnos a nivel de legislación y ver cómo esto precisamente no se repite en un futuro. Jessica, pero yo te entiendo, te oigo, estoy de acuerdo, pero esa autoevaluación no solamente es a nivel de legislación. Si un país tiene mucha legislación en el área de la ética y en el área de corrupción, es Puerto Rico. Bueno, y ética salió y ella reaccionó. Es como tú la implementas, es como tú la llevas, o sea, es como tú decides que las cosas pasen, como tú tomas el toro por los cuernos, porque tienes la reglamentación, tienes la ley, tienes la casuística, pero en la mayoría de las agencias no pasa nada porque falta el carácter, falta el rigor, falta la acción. Es más, falta la moralidad pública. El problema que pasa con las agencias es que hoy alguien dice, no lo voy a hacer hoy, porque es que el director de recursos humanos hoy, mañana no lo es, y posiblemente con el que actúe es el que va a ser el director en el próximo cuatrienio. Pero y le voy a hacer una pregunta precisamente. Yo no he escuchado, por lo menos yo no he visto nada, donde haya habido una reacción del Departamento del Trabajo, por ejemplo. ¿Usted cree que en un momento histórico como este, donde obviamente a lo mejor tú me dices, pero ¿y por qué se relaciona el Departamento del Trabajo con este revolú, con este chat, con el gobernador? Pues muchísimo. Pero yo no he visto ninguna reacción de parte del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos. Por eso, por lo tanto. ¿Tú has escuchado algo? Sí, no he escuchado nada. Yo tampoco. Y ese es el problema, que no reaccionamos, que vemos las cosas y nos callamos, que tenemos un país donde hay muchísimas leyes, pero que realmente no se ejecutan, que realmente no pasa nada. Y es frustrante, licenciado, porque yo he recibido un sinnúmero de mensajes donde me dice, eso pasa en mi trabajo y estás botado, eso pasa en mi trabajo y tú no duras 5 horas. Tú hablaste de algo ahorita que te oigo, y la verdad es que esta conversación, qué bueno que la estamos teniendo, y espero que me invites para otras. Claro. En el futuro. Tú hablaste de algunas conductas
y cuando las llevan a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Tú sabes que en Puerto Rico y en la mayoría de las agencias los reglamentos de recursos humanos tienen 20 y 25 años? No me sorprende. Nunca he trabajado en el sector público, pero no me sorprende. Tú sabes que algunos se revisan por parte, pero no pasa lo que pasa en la empresa privada. Por ejemplo, yo como abogado laboral de empresa privada, la primera recomendación que le di a las personas cuando cambió la ley de reforma laboral, ahora en enero de 2017, fue decirle, tienes que revisar tu manual de empleado de conformidad, ¿verdad? Cuando estabas hablando de las políticas que tenían que ver con los chats y que tienen que ver con todo, ahí están porque esto cambia todos los días. Incluso cuando estamos hablando del hostigamiento sexual, que hay hostigamiento sexual virtual, ¿verdad? Es un proceso de revisión continua que en la empresa privada se da. Ahí sí que te lo acepto. Que en la empresa privada se da con mucho mayor rigor, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor continuidad. Y en el gobierno no se da, pero volvemos a lo mismo. No se da porque no hay estructura. Si el primer mandatario lo viola. Pero, y sabes que nos traiciona el tiempo, licenciada, pero quiero irme con esto, porque incluso en el 2018, hay unas cadenas muy, muy importantes y conocidas multinacionales en los Estados Unidos, donde tomaron acciones para su CEO o gerenciales y directivos bien grandes de sus empresas. Estoy hablando de multinacionales millonarias, ¿no? Por precisamente comentarios racistas a sus clientes, casos de hostigamiento sexual. O sea, ¿y qué pasa? Que un país que no está generando nada, al contrario, lo que se nos sigue chupando a los que estamos trabajando, entonces no hace nada cuando tenemos esta conducta desde acá arriba. Bueno, termino diciéndote, estamos terminando. Ahí hay un proceso de residenciamiento en la Constitución de Puerto Rico. En eso andan. Lo que pasa es que está, lo que pasa es que está allí. La pregunta es, ¿lo van a utilizar? Buena pregunta, como muchas otras cosas que no utilizan. Pero mira, sabes que los invitamos a que nosotros con mucho gusto le podemos dar unos tips a ver si podemos poner a correr este país como se supone. Gracias, mi licenciado. Encantado, mucho gusto. Igualmente. Esto es Recursos Humanos con Calle.